Una de las preguntas que más me hacen es: Juliana, ¿por qué en Australia no usan tapabocas? ¿Por qué cuando sales a la calle no hay nadie usando tapabocas? Así que el día de hoy decidí hacer este video para contarles la razón por qué en Australia algunas personas no usan tapabocas. Comencemos. Bueno, primero que todo, en Brisbane como tal, en este momento no estamos usando tapabocas, pero el uso de tapabocas va a cambiar y va a variar dependiendo del estado donde vivas y de la situación en la que se encuentra cada estado. Que no estemos usando tapabocas en este momento no quiere decir que nunca hayamos usado tapabocas. De hecho, en enero fue la última vez en la que en Brisbane fue obligatorio el uso de tapabocas. Pero para explicarles un poco cómo funciona la movida por acá, les voy a contar todo desde el principio. Así que devolvámonos a cuando comenzó la pandemia en Australia. El gobierno australiano, la verdad es que siempre ha tomado medidas súper estrictas y súper rápido. Las decisiones las toman de un día para otro. Cuando comenzó la pandemia y se dieron cuenta pues que esto iba a ser algo que se iba a convertir en lo que se iba a convertir, entonces tomaron la decisión de cerrar fronteras internacionales de una, fronteras que en este momento todavía se encuentran cerradas. Las únicas personas que pueden entrar al país son los residentes y ciudadanos australianos y tienen que hacer una cuarentena obligatoria en un hotel del estado. La siguiente cosa que hicieron fue cerrar fronteras estatales y prácticamente Australia se convirtió en mini países. Es decir, yo que vivo en el estado de Queensland, yo estoy viviendo en Brisbane, no podía viajar al estado de Victoria, donde la capital es Melbourne, sin tener una razón de peso necesaria para que ellos me dejaran entrar. Cada estado imponía las restricciones que ellos consideraban necesarias, porque digamos habían unos estados en los que el COVID ni siquiera llegó y que no se escuchaba nada de COVID, mientras que habían unos estados que sí se veían mucho más afectados. El punto es que eventualmente llegó un momento en que los casos empezaron a bajar por todas estas restricciones que se empezaron a implementar y llegó un punto en el que Australia llegó a ser técnicamente libre de COVID. ¿Qué sucedió después? Que implementaron un sistema de etapas en el que poco a poco nos iban quitando las restricciones hasta llegar a un punto en el que casi que no teníamos restricciones y lo único que se nos pedía era distanciamiento social y también que cada vez que fuéramos a un sitio, ya fuera un restaurante, una tienda de ropa o lo que fuera, hiciéramos un check-in en el que dejáramos nuestros datos personales para que en caso de que hubiera un caso de COVID nos pudieran contactar y nos mandaran como a una especie de cuarentena. Ese sistema todavía se sigue implementando en este momento y en cualquier parte que tú vayas en Australia te va a tocar hacer un check-in y dejar tus datos personales al entrar. Listo, ¿qué pasó? Australia llegó a ser free COVID, nada de COVID por ningún lado. Pero entonces lo que llegó después fueron los rebrotes. El primer rebrote y el más conocido fue el rebrote que hubo en Melbourne, que fue un rebrote bastante fuerte. Solamente en Victoria como tal llegó a superar el número de casos que hubo en Australia completo en la primera ola. Pero, ¿qué sucedió? Que Victoria estaba en crisis, pero los demás estados no tenían casi COVID, no había nada de COVID. Entonces, pues obviamente cada estado, como les dije, tomaba sus restricciones y mientras en Victoria tenían muchísimas restricciones, como por ejemplo, allá el uso del tapabocas sí era obligatorio, se fueron a una cuarentena súper estricta por casi 6 meses. Mientras ellos estaban en esa situación, nosotros en el resto de Australia estábamos libres como si el COVID no existiera. Eventualmente, después de un arduo trabajo de las personas en Melbourne, bravo Melbourne, ¿qué sucedió? Que volvimos a ser libres de COVID y desde ese entonces se han presentado como pequeños brotecitos. Hola, soy Juliana del futuro, porque en Australia las cosas cambian de un momento a otro, como les dije, y ese video lo grabé el jueves y hoy es domingo y han habido cambios. ¿Qué sucede? En este momento Melbourne se encuentra en confinamiento por 5 días ya que están tratando de controlar un nuevo brote que hubo. Resulta que descubrieron una persona que tiene el virus de la mutación del Reino Unido y debido a esto se han encontrado al día de hoy, a la noche de hoy, tal vez si veas este video otro día hay más o menos casos, pero al día de hoy se han encontrado 16 casos linkeados a esta persona.
¿Qué sucede? En Australia no esperan a que la situación se salga de control, sino que con un caso, 2 casos, 3 casos ya les es suficiente para mandar la gente a confinamiento. Si ustedes están en Melbourne en confinamiento, les mando un abrazo gigante. Ya salieron de esto una vez, ya van a seguir saliendo de esta. Continuemos con el video. El último brote que yo personalmente me vi afectada, a pesar de que sí han habido muchos más, fue el último brote que hubo en Brisbane, y ese brote fue en enero de este año. ¿Qué sucedió? Que una persona que estaba trabajando en un hotel de cuarentena salió positiva para el COVID, pero para la mutación del Reino Unido. Obviamente eso alertó a todo el mundo, especialmente acá en Brisbane, y con un solo caso positivo, uno solo de esa persona, nos mandaron a todos a una cuarentena, no, a un confinamiento de 3 días. Siempre confundo la palabra cuarentena con confinamiento, pero no, a un confinamiento de 3 días. ¿Qué sucedía en ese confinamiento? Que ellos podían traquear las personas que habían estado en contacto con esa persona y decirles a ellos pues que se quedaran en un aislamiento preventivo. Después de esos 3 días, lo que sucedió fue que sorpresivamente, y nunca he entendido el por qué, no hubo ningún caso que estaba conectado a esta persona, y ya dijeron como que bueno, no hubo ningún caso extra, entonces pueden salir, no hay ningún problema, pero esta vez sí es obligatorio el uso de las mascarillas por los siguientes 14 días hasta que termine la incubación de este virus. ¿Qué sucedió? Que esa fue la primera vez en Brisbane en la que el uso del tapabocas fue obligatorio, y por 14 días nosotros tuvimos que usar tapabocas. Ahí es donde va mi punto, y es que en este momento nosotros en Brisbane no nos encontramos usando tapabocas, porque ya después de esos 14 días pues nada pasó y salimos en libertad nuevamente, pero en toda Australia entendemos que en cualquier momento puede haber un rebrote y nos van a imponer restricciones, como por ejemplo el uso del tapabocas. Ahora, ¿cómo está la situación en este momento? En este momento la situación en Brisbane como tal está bien, no tenemos casos, pero eso puede cambiar. En este momento hay unos pequeños brotes en Western Australia y en Victoria Nueva. Obviamente hay que mencionar en esta parte del video el brote que está sucediendo en este momento en Melbourne, que ya les conté al inicio del video. Una cosa que quiero contarles así como a manera extra es que en este momento viajar de estado a estado en Australia es un poquito complicado. No es difícil, pero sí hay que ser muy flexible, porque puede que uno compre un tiquete para irse a Melbourne la próxima semana y como pueda que te vayas y no hay problema, puede que no vaya. De hecho, las aerolíneas en este momento son súper flexibles para el cambio de fechas. A ver, les explico un poco con un caso de la vida real. Yo en este momento tengo un tiquete para viajar a Melbourne la próxima semana, el lunes de la próxima semana. Obviamente no pude viajar. Cuando dijeron que iba a haber confinamiento por 5 días en Melbourne, lo primero que hicieron fue cerrar las fronteras entre Queensland y Victoria, lo que quiere decir que no puedo viajar a Victoria. Igual tampoco tendría sentido porque nosotros acá en Brisbane no tenemos restricciones, mientras que en Victoria sí las tienen, pero bueno. Eso es lo que sucede, que uno acá ya en Brisbane no puede planear viajes porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Esa era como a manera de chisme, pero la verdad es que eso es lo de menos. Lo bueno es que nosotros acá nos encontramos saludables, no tenemos casi restricciones y yo me siento muy feliz y muy afortunada de vivir por acá. Y nada amigos, quería simplemente contarles a ustedes cómo se encuentra la situación por acá. Espero que les haya gustado este video, que los haya informado. Cualquier pregunta déjenla en la parte de abajo. Y como siempre, recuerden que tengo muchas redes sociales donde publico muchísimas más cosas sobre vivir, trabajar y viajar en Australia. Se las dejo en algún lugar de la pantalla. Muchísimas gracias a mis patrones que están apareciendo por acá. Y como siempre les digo, recuerden que en este momento las fronteras están cerradas, pero tan pronto las abran, yo los voy a estar esperando acá en Australia. Espero que hayan gritado conmigo. Chao pues.